Juan. Hoy nos visita el precandidato Jorge Federer. Bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. Es un ciclo de charlas que hacemos, o de conversaciones, ¿no? Con precandidatos para hablar de la ciudad, de cómo ven la ciudad, de qué esperan de la ciudad o qué quieren en la ciudad, modificar, cambiar. Bueno, nosotros desde el Centro de Arquitectos del Colegio de Arquitectos invitamos a arquitectos a participar para charlar con vos. Bienvenido y empezamos. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación al colegio. Bueno, ustedes saben que Ciudad Futura tiene una visión muy... O le damos a la cuestión de la planificación urbana una centralidad en todas nuestras políticas, al punto tal de que creo que somos el único partido que lleva la palabra ciudad en su nombre, y creo que eso no es casualidad. A nosotros nos parece que hay una subestimación del rol de las ciudades en la política en general. Creo que nos pasamos demasiado tiempo hablando sobre cuestiones macroeconómicas, sobre cuestiones generales, y pareciera que la política importante es solamente eso, y es solamente lo que se decide en las 4 manzanas alrededor de la capital federal, y que el resto son cuestiones menores. Y las políticas de las ciudades muchas veces están asociadas con esto, con lo chiquito, con el alumbrado, la barrida de limpieza, la poda, la escamonda, y se acabó la discusión sobre la ciudad. Bueno, nosotros por el contrario creemos que es en los territorios donde en definitiva se terminan materializando los proyectos de país, de mundo, de sociedad. Sobre todo también teniendo en cuenta que vivimos en uno de los países más urbanizados del mundo, donde la gran mayoría de la gente vive en ciudades, y hay un déficit, yo diría, de todas las fuerzas políticas, de pensar políticas para las ciudades. Si uno ve desde el finales del siglo XX, principios del siglo XXI, en nuestra región, hablo de Latinoamérica, con distintos matices, con distintas particularidades, pero aparecieron un montón de proyectos políticos que vinieron a cambiar muchas cosas, y en muchos sentidos para bien, incorporar a mayorías populares que estaban por afuera de la discusión política, a mucha gente que estaba sumida en la pobreza, que pueda pasar a ser parte de los sectores medios. Ahora, todas esas transformaciones en las ciudades prácticamente pasaron desapercibidas. Es decir, mucha gente que a lo mejor pasó en términos de ingreso de ser pobre a ser clase media siguió viviendo en los mismos barrios populares de siempre. A lo sumo pudo cambiar la casa de chapa a material, pero sus condiciones de materiales de existencia siguen siendo casi las mismas, y con un agravante: en ciudades y en barrios mucho más violentos. En ese periodo de tiempo donde se construyeron a nivel continental y nacional políticas públicas progresistas, izquierda, nacional y popular, el nombre que le queramos poner, no tuvo una traducción en nuestras ciudades eso. Y eso creo que es un gran desafío, porque si no, las ciudades, la vida en las ciudades cada vez es más invivible para todos los sectores sociales. Hoy tenemos una particularidad, obviamente con la pandemia agravando todo, que después voy a hacer un párrafo con respecto a eso, pero hoy, con los niveles de desigualdad y de violencia con los que nos estamos acostumbrando a convivir en toda América Latina, pero Rosario es la ciudad más violenta del país, yo creo que ahí ese es un tema que nos tiene que interpelar a todos, desde la política obviamente, pero también desde el Colegio de Arquitectos. Ayer teníamos una charla para pensar la cultura post-pandemia con productores culturales, con artistas, y yo hacía la pregunta, bueno, ¿cómo es hacer cultura en la ciudad más violenta del país? O sea, esa es una pregunta que está en el hacer cotidiano. Yo creo que la pregunta sobre la violencia, cómo interpela a nuestro hacer cotidiano, creo que es insoslayable a esta altura de los acontecimientos. Y hoy estamos en la paradoja de que, obviamente, los sectores populares incluidos son los que peor están pasando, pero aquellos quienes tienen la suerte, por trabajo propio, por haber nacido en otro contexto social y urbano, tampoco es que le están pasando bien. Viven cada vez más encerrados, los barrios de clase media populares se están pauperizando cada vez más, los barrios de clase media tradicional cada vez también están más encerrados, y después tenés la gente que se refugia en un barrio privado, que tampoco termina siendo un estilo de vida, más allá de lo que uno piense ideológicamente sobre eso.
nosotros somos los que impulsamos la prohibición de que se dejen de construir barrios privados en Rosario, pero digo, tampoco el modelo de vida, de encerrarse cada vez más, creo que tampoco es sustentable para aquellos que terminan eligiendo ese modo de vida, porque en algún momento esa desigualdad va a terminar estallando. Entonces me parece que tenemos un gran desafío, y por lo menos en Ciudad Futura, desde afuera, desde adentro de las instituciones, lo intentamos, que darle centralidad y darle prioridad a la discusión sobre las políticas urbanas. Que no que la política las tiene como un tema menor, parece que ser concejal o ser intendente son los primeros escalones en una carrera política. Bueno, para nosotros eso es lo contrario, por eso nos llamamos Ciudad Futura. Y creo que hay un desafío de jerarquizar la política urbana, de ponerla en el centro de la escena, de entender que las decisiones que tomemos en cuanto a la construcción de la ciudad van a impactar no hoy, sino en el largo plazo, y que hay que ser capaces de sostener esas políticas en el tiempo. No son políticas que se toman la decisión y se ven los resultados de forma inmediata, sino que los problemas o los beneficios que tenemos hoy son por políticas tomadas hace 20 años, y en países como el nuestro, y en regiones de estabilidad como las nuestras, la política de largo plazo es muy compleja. Entonces digo, ese es el contexto y ese es el desafío que tenemos hoy para pensar la ciudad. Nosotros intentamos que cada discusión se jerarquice, y para finalizar esta introducción digo, la pandemia nos vuelve a poner, creo que en relieve, que el modo en que veníamos haciendo las cosas era profundamente equivocado. Yo uso una frase que escuché al principio, los primeros meses de la pandemia, de un epidemiólogo que decía que la pandemia nos vino a mostrar que estábamos muy mal organizados como sociedad, que estábamos repartiendo mal las cargas y los beneficios de la vida en sociedad, que nos organizamos mal hacia el interior de nuestras casas, donde las mujeres hacen la mayor parte del trabajo. El otro día hablaba con Martín Lucero, el dirigente de SADOC, y le preguntaba cuáles fueron las primeras cosas que te hizo pensar la pandemia en los primeros días de encierro. Hizo una reflexión muy sintética y muy interesante que viene para discutir en este lugar, que dice: lo primero que me di cuenta es que mi casa no estaba construida para vivir. Se supone que las casas son el lugar que inventamos para poder vivir, y sin embargo estamos construyendo casas que son inhabitables. Para sacar más unidades por edificio, hacemos casas cada vez más chiquitas, donde en realidad vamos simplemente a dormir las 6 horas que el sistema no deja dormir, porque nosotros estamos trabajando afuera, y en ningún momento, digo, en esta ciudad, yo nací en Rosario, pero mis viejos no, digo, ¿cuándo volvimos a nuestra casa a comer al mediodía en familia? No existe eso en la ciudad de Rosario. Digo, son tradiciones que por ahí en los pueblos, digamos, te vas a la mañana a trabajar, volvés al mediodía a comer en tu casa. Bueno, si estábamos construyendo casas que no eran para vivir, yo creo que eso nos tiene que interpelar de cómo estamos pensando. Entonces creo que ahí la pandemia y el sufrimiento que trajo y las pérdidas de vidas que no vamos a poder regresar, y la pauperización de las condiciones materiales de vida de un montón de gente, creo que si eso no nos hace reaccionar como yo siempre digo, no como ciudad, no como país, como humanidad. O sea, el desafío que tenemos delante nuestro es como humanidad. Por ende, ahí queda chiquita la discusión partidaria, la discusión de sector. El desafío que tenemos es como humanidad. Si nosotros no aprendemos con una pandemia de estas características, con el freno de mano que fue la pandemia para todo el mundo, y no nos replanteamos cómo veníamos haciendo las cosas en todos los órdenes de nuestra vida, bueno, yo creo que no habremos aprendido la lección y habremos dejado pasar una oportunidad para realmente cambiar las prioridades, rediscutir un montón de cosas que parecía que eran naturales y que esa era la única forma de hacer las cosas. Bueno, algunos venimos diciendo hace tiempo que hay que cambiar las cosas de forma estructural, y creo que esta es una oportunidad. Aprovechar todo este dolor, este sufrimiento, estos 2 años de vida que nos pasaron casi sin darnos cuenta, en un abrir y cerrar de ojos. Estábamos en el 2019 y ahora estamos en el 2021. Hay que reconstruir una ciudad, hay que reconstruir un país, hay que reconstruir un mundo, y creo que ahí no sobra nadie. Creo que todos podemos hacer un aporte, y bueno, y creo que las ciudades, que es el primer punto de contacto de la gente con la política, de la gente con la vida, vivimos en ciudades, ahí creo que está la clave. Refundar la democracia allí donde empezó, que son las ciudades, y bueno, me parece que estos diálogos son fundamentales para eso. Un montón de cosas. Estoy tratando de acordarme de todas. Lo primero, lo que decías, a lo mejor, de la casa que te había dado cuenta que a lo mejor no era la casa para vivir, a lo mejor no contrató un arquitecto para hacerla, ¿no? Hay un eslogan que dice: contrata un arquitecto. Por eso me quedó eso ahí. Nosotros estamos entrenados y estudiamos para construir casas, creo que eso es de ahí, pero la ciudad se hace entre todos.
que sea segura. Una amiga me mandó un link de que trajeron hoy anoche, Corredores 500, ahí seguridad en ningún lado. Esto es un punto donde después las casas se van encerrando y es re conflictivo y nada. Es como una, lo de los barrios cerrados que a ustedes no les gustan, es como se fue por la seguridad, ¿no? De cierta manera es donde se considera o creen, yo creo que ya no están exentos, ¿no? Pero en algún momento hay que salir de ahí, o sea que si no construimos... Yo vivo acá a los cuadros, Digo, a mí me gusta que haya vereda, cordón, la línea municipal, que también son cosas que hacen en la ciudad, ¿no? Cuando dicen de urbanizar los barrios. La gente en los barrios lo que quieren es tener la vereda, que lo hablábamos el otro día en la Comisión de Urbanismo. El cordón, la vereda, la línea municipal, y hay servidumbre, los servicios, que eso no lo nombraste. Es la introducción que te dejamos aquí para los servicios, que sería luz, agua potable, claro, agua, luz, gas y cloaca. E internet. Bueno, hoy en día internet, y no después de la pandemia, ¿no? Que está todo... Bueno, vos nos hiciste una introducción con muchos temas y nosotros te sumamos otros temas más. Bueno, mira, recién vengo que llegué tarde, estaba en Tilo Suizo, y donde los vecinos nos estaban presentando un proyecto, estaban firmando, para ponerle nombre a la calle. Se llama Pasaje Sin Nombre. O sea, tiene la casa, dice Pasaje Sin Nombre, se llama así, o sea, no es que Pasaje 13.000, es Pasaje Sin Nombre. Y claro, los compañeros nos decían, o sea, ¿cómo busco un trabajo o cómo pido un taxi si no tengo domicilio? O sea, vivo en Pasaje, o sea, no hay una metáfora de la ciudad que estamos construyendo, vivo en Pasaje Sin Nombre. Y esa idea de empezar a figurar en los mapas es como el punto de partida. Desde el principio de la historia, los que ganaban eran los que dibujaban los mapas. O sea, después de una guerra, cuando se conquistaba un territorio, había alguien que dibujaba el mapa, y ese mapa estaba dibujado por los que ganaban. Y hoy cuando uno agarra el mapa oficial de la municipalidad, encuentra que hay grandes sectores de la ciudad que aparecen como una mancha blanca. Que aparece una grande superficie, que tiene grandes superficies, que no hay calle, que pareciera, por el mapa del mito oficial, que no vive nadie. Cuando en realidad ahí aparecen todos estos pasajes de calles sin nombre, aparecen pasillos, aparecen formas en que la ciudad se fue construyendo más allá de la normativa oficial. Y en ese sentido, en el año 2016, en un momento a nuestro criterio nefasto para el país, se logró una de las leyes creo más revolucionarias de los últimos 50 años en Argentina, que fue la Ley de Barrios Populares. Un proyecto que yo creo que todos los sectores sociales tienen que hacer lo propio, más el Colegio de Arquitectos y todo lo que tiene que ver con el mundo de la construcción. Sí. Los nombres de las casas. Sí, ahora vuelvo a eso. Esa ley de barrios populares que se sancionó en el año 2017, que fue impulsada por los movimientos populares, fue sancionada por unanimidad por el Congreso de la Nación. Yo creo que es una herramienta que no está lo suficientemente visibilizada y valorada, y que, insisto, no es solamente una ley para los barrios populares, para que las calles tengan nombre, para llevar los servicios básicos de la vida del siglo XXI, poder urbanizar los barrios para integrarlos a la ciudad, sino que también tiene que ser una herramienta para el conjunto de la sociedad, para entender que una sociedad, o salimos todos adelante o no sale nadie. Digo, no es lo mismo una ciudad donde vos tenés un barrio privado, un doble alambrado, y al lado casas que tienen piso de tierra y chapa, que el barrio privado y al lado un barrio digno, aunque sea popular, aunque sea de trabajadores que van a ganar 20.000 veces menos que vivir en un barrio privado, pero que esa brecha no va a ser tan grande. Y eso va a ser una ciudad más justa, va a ser una ciudad más segura, va a haber una mejor convivencia en la ciudad. Por eso yo creo, y en este ámbito del Colegio de Arquitectos me parece importante,
difundirla, debatirla. Algunos que ya nos han escuchado, nosotros venimos hace mucho tiempo insistiendo con esta ley, porque es un instrumento de política urbana que antes no existía. Muchas veces desde las ciudades, a la hora de pensar cómo hacemos de Rosario una sola ciudad, porque muchas veces tuve ese discurso que Rosario son 2 ciudades, y para nosotros no son 2 ciudades, son miles de ciudades en una. Tenés muchos pedacitos de ciudad, tenés lugares que parecen Dinamarca, uno va a la costa central, y la verdad que vos, si a vos te sacan una foto, te muestran un video, decís eso es cualquier ciudad desarrollada de Europa. Ahí vos podés ir a las 10 de la noche y hacer un picnic, comer un sanguichito, tomar una cerveza en el pasto, que va a estar bien, está iluminada, hay mucha vida en la calle, y está bueno, y está bien que eso suceda. O sea, está bien que haya partes que parezcan Dinamarca, lo que está mal que haya otras que parezcan el siglo XVIII, donde tiene que caminar 4 cuadras para ir a buscar un bidón de agua potable. Entonces digo, esa herramienta, esa ley de barrios populares es una herramienta de política urbana que antes las ciudades no tenían y que hoy las tenemos y las tenemos que poder implementar. Porque esa ley básicamente lo que hace es reconoce que esos lugares donde antes eran una mancha y un gran terreno vive gente, se le reconoce a la gente el derecho sobre esa tierra y además obliga a las distintas empresas prestatarias de servicios a llevar ahí el servicio. Se le da un certificado de vivienda que no es una escritura, pero tiene validez, tiene un nombre, la calle tiene un número, o sea, esa gente a partir de ese momento, muchos dicen, nosotros cuando pedimos correspondencia, cuando te tiene que llegar algo, todos tenemos el mismo domicilio. Por ejemplo, en Nuevo Alberdi, Buchar y 1356. Entonces llegan, se apilan las cartas de un montón de familias en Buchar y 1356, porque el resto no tiene ningún tipo de numeración. Entonces digo, esa herramienta la tenemos que aprovechar desde todos los sectores sociales porque se le da derecho sobre esa tierra, se obliga a las empresas prestatarias de servicios a llevar los servicios y se empieza un plan para empezar a hacer convenios con el Estado Nacional para ir de a poco incluyendo a cada uno de esos barrios. En Rosario está en marcha la urbanización de Nuevo Alberdi, que después puedo contar un poco porque me parece que para nosotros eso es una gran invitación a todos los sectores sociales, empresariales, sindicales, al Colegio de Arquitectos, a que diseñemos juntos esas 500 hectáreas de la ciudad. Es mucha tierra, es la última tierra en términos de que está planificada para residencia, y para nosotros es un gran laboratorio a cielo abierto para implementar todo tipo de políticas que quizá en otros lugares, por otras características, no lo podemos hacer, y hoy, por la pelea que dimos durante tanto tiempo y por hoy haber resuelto eso que era un conflicto, ahora es una oportunidad, pero después dejo eso para el final. Ahora se están haciendo convenios con Nación. En Rosario está el Nuevo Alberdi, está el Cañaveral y algunos más soles. Estamos con los Unidos queriendo hacer algo parecido. Pero donde, bueno, está el Estado Nacional, logramos también que se involucre el Estado Municipal y con idas y vueltas el Estado Provincial en algunos lados también está apareciendo. Y cierro con esto. En Nuevo Alberdi logramos durante todo este tiempo, con mucho esfuerzo, pero poner a trabajar en el mismo lugar a la municipalidad, a la provincia, a la nación, a la universidad, porque vamos a hacer una sede de la Universidad Popular. Sumamos al colegio, hoy podemos hacer una firma simbólica de esa incorporación, porque es fundamental. Parte del sector privado y nosotros, que no formamos parte de ningún gobierno, todos juntos trabajando al mismo tiempo en el mismo lugar. Eso para nuestro país yo creo que es inédito, creo que si eso sale bien, es un ejemplo que hay que replicar en todos los barrios y en distintos proyectos para encarar, porque el tamaño de los desafíos que tenemos enfrente es tan grande que esto no lo saca ni el mejor concejal, ni el mejor intendente, ni el mejor gobernador, ni el mejor presidente. Y creo que eso es un ejemplo de que se puede trabajar. Hoy estamos dando los primeros pasos, pero creo que Nuevo Alberdi puede pasar de una zona en conflicto durante mucho tiempo a ser el ejemplo de una política urbana. Nosotros seguimos mucho el ejemplo de lo que fue Medellín en un momento. Digamos que tenía una situación de desigualdad y de violencia peor. Rosario tiene 16, la tasa de homicidio de Rosario es 16 homicidios cada 100.000 habitantes. Cuadruplica la tasa nacional. Medellín, cuando empezaron estas políticas,
tenía 100 homicidios. Nosotros tenemos 16, 100. O sea, una situación muchísimo peor. Y lograron bajarlo a 30 en 2 años. Bueno, lo que nosotros estamos diciendo es que hay lugares que tenían problemas mucho peores y que sin embargo hay cosas que se pueden hacer. Porque si nos gana el desánimo como que es imposible, y bueno, entreguémonos. Y lo que también nos muestran esos índices es que podemos estar mucho peor de lo que estamos hoy y sin embargo que la cosa siga funcionando, lo cual también es malo, porque nos podemos llegar a acostumbrar a convivir con esos niveles. Yo creo que nos acostumbramos a muchas cosas, pero creo que parte de todo eso es no naturalizarlo, es decirlo, es que nos duela, es contarlo. Mira, la semana pasada, y con esto sí termino, nosotros tenemos dos escuelas secundarias que las fundamos nosotros, una en Nuevo Alberdi y la otra en Tablada, donde los pibes abandonaban la escuela tradicional porque los expulsa, porque también es otra de las cosas que nos dimos cuenta que organizamos mal. Tenemos la misma escuela del siglo XIX para una sociedad del siglo XXI que no tiene nada que ver. Había una necesidad, el Estado no aparecía, la fundamos nosotros y 7 años después, hoy las escuelas están reconocidas formalmente. Bueno, mataron a un pibe la semana pasada en la puerta del Bachillerato Popular de Tablada, un pibe de 19 años de un balazo. Pasaba una ráfaga, buscaban a otro, como pasó 20.000 veces, y le pusieron un tiro. Y vos decís, no alcanza nunca, o sea, porque acá le ponemos toda la fuerza, hacemos una escuela, o sea, no es que estamos haciendo una cosa chiquita, pusimos una escuela, y sin embargo te matan a un pibe de 19, entonces vos decís, seguramente. Bueno, mira, la semana, ¿cuándo fue? Ya no sé ni qué día estamos, porque la campaña es un lugar que el espacio y el tiempo se van deformando, pero hace 5 días estuvimos en Santa Lucía, donde fuimos a ver la obra del padre Marcelo, que es un cura que hace 5 años estaba viviendo en el Congo, lo trajeron a Santa Lucía. Estaba solo el tipo. Y con esta visión de cómo hacemos cosas en los barrios populares, nos empezó a contar un montón de proyectos. En la pandemia no lo vimos más y nos invitó ayer, hace 3 días, a verlo. La pandemia, ese freno de mano que decíamos antes, le sirvió porque toda la gente estaba en el barrio, se generó comunidad y lograron poner en marcha todos esos proyectos. Lograron que la escuela primaria y secundaria que estaba ahí, que a las 6 de la tarde cerraba sus puertas y se iban todos, la abran, y hoy está abierta la escuela con actividad hasta las 9 de la noche. Y nos contaban, dice, antes nosotros contábamos los muertos, ahora contamos los vivos. Dice, y desde que tenemos este proyecto andando y la gente está en la calle, hace 6 meses que no matan a ningún pibe. Y ese era la esperanza de la familia que estaban laburando, era, desde que estamos en la calle, dice, mirá, y había 2 viejitos sentados en la vereda, en Santa Lucía, que es un barrio con los índices de violencia más grandes de la ciudad. A Santa Lucía se entra al barrio, que es un loteo estatal de hace un montón de tiempo. La única forma de entrar con el auto es meterte 2 cuadras en contramano por la colectora de circunvalación, hablando de planificación urbana. O sea, ahí hicieron un barrio popular, que la única forma es meterte en contramano, y te ponen 3 carteles que en contramano. Sí, ya sé que estuve en contramano, pero es la única forma de entrar al barrio. Pero bueno, esos pequeños faros de esperanza de esa gente que se organizó, que se puso a recuperar la calle, y hace 6 meses que no pasa. Sí, darle un acceso digno a un barrio de 1.500 familias. Juan, Marcos Abdala. Varias preguntitas. Muy interesante lo que vos contás. Primera pregunta. Yo vengo escuchando de hace muchísimos años, a concejales, intendentes. Todos tienen buenas intenciones, todos quieren lo mejor para Rosario. Si vos escuchás a cada uno, vino Ciro Seisas el otro día, precandidato como vos también, bueno, vos ya estás hace un tiempo en el Consejo. Todos tienen buenas intenciones. La primera pregunta es, ¿cómo se articula todo esto en el Consejo? ¿Cómo se llevan las políticas para que todos puedan empujar para el mismo lado? Que estoy completamente de acuerdo. Y segundo, cómo desde el colegio podemos colaborar. Yo, por ejemplo, a Lía Lavarello, la arquitecta que está acá, la conozco hace muchos años, está no sé hace cuántos años en la Comisión de Urbanismo. Yo no sé cuántas veces te han hecho participar en la municipalidad, no solamente para un trazado urbano, ¿no? Para discutir todas estas políticas, para tener conciencia a futuro de lo que hacemos con
con lo que estamos viviendo todos en esta ciudad y en la cual convivimos todos los estratos sociales, como vos dijiste, y todos tienen que tener oportunidades y tener una convivencia lo mejor posible. Pero siempre me preocupó lo mismo. Esta pelea, el otro día, y lo voy a nombrar, Ciro dijo, y acá en el Consejo hay que levantarle la mano a uno para que te apruebe una cosa. Yo la verdad eso es algo que no me cayó muy bien, ¿eh? Decir, che, para yo aprobarte algo, vos me tenés que dar algo. Si tenemos que ir todos para un mismo lado, ¿por qué te tengo que dar algo? Bueno, un poquito saber cómo es esa pelea interna, ¿no? De la que igual muchos estamos afuera. A ver, yo primero hago un filtro, me hago un filtro en la cabeza para no decir algunas cosas. No, a ver, yo lo fundamental creo que son dos cosas. Uno, levantar el nivel de la discusión política local, que es lo que arranqué diciendo. Yo creo que la política en general y los partidos tradicionales no están registrando lo que está pasando en Rosario, sino la respuesta de las fuerzas mayoritarias y particularmente del intendente y del gobernador no puede ser llevar a personajes de la televisión a que encabecen las listas. Digo, cualquiera puede hacer política, a mí me parece fantástico que todo el mundo, digamos, se presente y se comprometa con la comunidad. Ahora, estamos en la ciudad más violenta del país, una de las más desiguales, con problemas estructurales muy grandes. Y en ese sentido, yo creo que necesitamos gente que esté formada, que tenga trayectoria, que haya estudiado cuáles son las principales, los núcleos duros que hoy tenemos en la ciudad y las posibles soluciones también. Digo, porque no necesitamos gente que relate la realidad. Y traemos dos periodistas. Digamos, no necesitamos que nos relaten la realidad. La realidad la conocen todos. O sea, ustedes conocen cuál es la realidad del territorio en el cual se manejan. Los vecinos de los barrios conocen la realidad de los barrios. No necesita que un concejal le diga a los vecinos de los barrios cómo viven. Lo que necesitamos son proyectos políticos serios que hayan experimentado algunas posibles soluciones. Por eso nosotros decimos siempre, Ciudad Futura no es mejor ni peor que el resto de las fuerzas políticas, pero tiene una diferencia. No solamente se presenta a elecciones, intenta desde las fuerzas sociales construir alternativas a los problemas fundamentales que hoy tenemos como sociedad. Entonces ahí ensayamos soluciones y nos equivocamos 1000 veces, pero esas 1000 veces a lo mejor una funciona. Y yo, mira, se puede producir en la periferia de las ciudades. O sea, las periferias de las ciudades no pueden ser o barrios privados o lo que antes se llamaban asentamientos irregulares. Podemos pensar en periferias integradas donde haya producción, donde esa producción sea agroecológica, que a su vez ordene el crecimiento y contenga el crecimiento urbano. Podemos utilizar, en el caso de la ordenanza de Nuevo Alberdi, nosotros empezamos a pensar la planificación de esas últimas 500 hectáreas con dos restricciones. La restricción natural, que es que estamos planificando sobre el valle de inundación, de uno de los dos valles de inundación, el de Lulueña y el de Saladillo. Entonces, hay una restricción natural, o sea, es como ir a planificar un lugar donde hay montaña y decir, bueno, está la montaña. O sea, bueno, es un valle de inundación, es un humedal urbano. Y tuvimos la decisión política de decir, bueno, vamos a respetar eso. ¿Cómo lo hacemos que eso sea parte y sea no verlo como algo negativo del proyecto de urbanización, sino como una cuestión específica y poder que sea uno de los atractivos de ese proyecto? Y decir, bueno, no vamos a avanzar sobre la mancha de inundación, que es lo que hizo, por ejemplo, Palos Verdes, que es el proyecto de al lado. Urbanizó sobre la mancha. Levantó la tierra, le tiró el agua al del costado. Digo, eso es parte de lo que nos trajo a la pandemia. Exprimir el planeta pensando que es indefinido. Es una restricción. Y la otra es la restricción social, el polígono de la ley de Renava. Bueno, nosotros creemos que es un cambio muy importante de cómo se concibe la urbanización. Pero volviendo a la pregunta que vos hacías. Digo, y ahí vamos ensayando esto. Cinturones verdes que piensen la periferia de las ciudades y su vínculo con las ciudades de alrededor. Yo creo que ahí hay un punto central. Nosotros no podemos seguir pensando en la planificación y los gobiernos de las grandes ciudades con los límites administrativos que hoy tenemos. O sea, no tiene sentido que en Rosario estén prohibidos los barrios privados y que Funes hoy esté haciendo un desastre. Hoy vamos por la autopista a Córdoba y de un lado es Rosario y tenés prohibidos los barrios privados y del otro lado es Funes y tenés un descalabro absoluto. Bueno, yo creo que hay que pensar en órganos de gobierno metropolitanos que vayan más allá del ECOM y de las cosas que ya se hicieron. Hay que tomarlo mejor lo que se hizo bien, pero me parece que hace falta
otro tipo de poder para ese tipo de planificación, porque pensar Rosario hasta Avenida de las Palmeras, hasta el camino límite del municipio de Ibarlucea, no tiene sentido. Hoy Rosario es una sola ciudad junto con los alrededores. Pero para que no me quiero ir de lo de la política que preguntabas antes. Entonces, reivindicar, revalorizar y elevar el nivel del debate político, darle a la política urbana la centralidad, porque eso es además donde tenemos poder. El Consejo Municipal es el que tiene el poder. El Consejo Municipal no tiene poder para casi nada, pero para ahí hay una cosa que es fundamental, que es qué se hace en cada metro cuadrado de la ciudad, y ustedes lo saben. O sea, muchas veces la policía y la seguridad no la puedo manejar porque depende de la nación, el tipo de cambio depende del Ministerio de Economía, las variables macroeconómicas. Ahora, el poder del municipio y del consejo está en los usos del suelo, está en la planificación urbana. Entonces nosotros tenemos que empoderar esa discusión. No puede ser un debate más del consejo municipal. Y la realidad es que hoy vos tenés bloques que prácticamente desconocen el tema. Entonces yo creo que, uno, elevar el nivel de debate. Que no sea solo una discusión de concejales, digamos, eso tiene que ser una discusión de toda la ciudad y tiene que ser una discusión cotidiana, porque si no después nos encontramos, que es algo muy malo de la política, nos encontramos a debatir sobre las polémicas. Mega torre en Córdoba y Corrientes. Entonces nos encontramos a debatir con los distintos sectores, con el colegio, con los sindicatos, con los empresarios, ante una polémica. Entonces cuando hay una polémica hay dos posiciones, sí o no, a favor o en contra. Y nunca nos vamos a poner de acuerdo si siempre estamos discutiendo sobre la polémica. Tenemos que discutir la política a largo plazo, porque hoy, ahí sí yo creo que nos podemos poner de acuerdo mucho más fácil. Entonces, convocar a todos los sectores. De hecho, yo, una de las propuestas el primer proyecto que voy a presentar ahora el 10 de diciembre cuando asuma, es poder... Sí, o sea, nosotros... La discusión de Ciudad Futura es cuántos concejales metemos, no si vamos a meter concejales, eso se los aseguro. Pero uno de los principales proyectos que creo que tiene que ver con esto de cómo hacer para elevar el debate, porque pedirle que haya candidatos un poco más formados no depende de nosotros, pero sí lo que voy a presentar es, mira, la ciudad de Nueva York, ustedes lo deben saber, a los 15 días que empezó la pandemia, a los 15 días, no al año. Sí, hay varias cosas. Bueno, si querés después discutimos eso. La ciudad de Nueva York, a los 15 días que empezó la pandemia, creó una comisión en el ayuntamiento para pensar la Nueva York de la pospandemia. A los 15 días. Y puso de presidente, no sabían, y todos sabíamos qué hacer, pero a los 15 días dijo, esto va a ser algo que va a cambiar. Va a cambiar el mundo, va a cambiar las ciudades, ya hay que empezar a pensarlo. Y puso de presidente de esa comisión a un ex CEO de Google, para que la ciudad de Nueva York la piensen desde esa lógica de las grandes corporaciones tecnológicas, de los algoritmos. Bueno, yo no quiero que a Rosario la piense Google, pero sí me parece que tenemos que generar en el ámbito del Consejo Municipal, que es el más democrático de todos los ámbitos, una comisión, así como está la Comisión de Ecología, como está la Comisión de Planeamiento, como está la Comisión de Gobierno, una comisión que no sea permanente, que dure 2 años, de acá al 2023, pero que tenga una jerarquía, que se trabaje toda la semana y de donde se convoque a esto que decía antes, a todos los sectores sociales. Cuando vos decías, ¿cuánto no se lo convoca a la Comisión de Urbanismo del colegio? Bueno, convocar desde ese ámbito de pensar la ciudad post-pandemia. O sea, no pensemos mañana, no pensemos la polémica, no pensemos la PO del Escamonda, eso hay otra gente. Pensemos los temas estratégicos, pensemos si Rosario puede o no tener por lo menos 1 o 2 líneas de subte. Digo, como un ejemplo, ¿por qué? ¿En qué momento nos resignamos a pensar esas cosas? Que no podíamos, que no nos da la escala, que no sé qué. Pensemos, convoquemos, veamos números, llamemos gente. Tiro eso porque un ejemplo gráfico de cosas que no pensamos en el cotidiano. Ayer discutíamos con la gente de la cultura. ¿Por qué Rosario no puede tener un corredor cultural específico? O sea, que haya una zona de la ciudad que concentre diferentes, digamos, ofertas culturales. ¿Cómo pensar eso, ese corredor, con la idea de descentralizar, que también es una idea que todos tenemos? Son incompatibles, son dimensiones de lo mismo. Bueno, pero pensemos temas de largo plazo. Salgamos de la urgencia, salgamos de la polémica, de la chicana entre partidos y discutamos realmente entre todos. Bueno, yo quiero hacer esa comisión, creo que además nosotros desde Ciudad Futura podemos presidir esa comisión para darle ese carácter y que eso sirva para hacer algo que Rosario tenía, una tradición que para mí después la perdió, que es planificar a largo plazo. Digo, Rosario, muchas de las mejores cosas que hizo fue porque planificó, porque alguien dijo, che, está todo muy bien con la urgencia,
Pero ¿cómo vamos a hacer de acá a 20 años? Bueno, la ciudad tiene que abrirse al río. Bueno, ¿cómo lo hacemos eso? Entonces hacemos política, la sostenemos. Yo creo que hay que volver a planificar la ciudad. Yo creo que ese puede ser un buen lugar. Creo que es mejor que incluso que antes que lo haga el Ejecutivo, que lo haga el Consejo Municipal convocando a todas las voces. Y creo que puede ser una posibilidad de salir un poco de la mediocridad del debate cotidiano, de esas instituciones que muchas veces no le sirven a nadie. Y esto ustedes saben que yo lo he manifestado varias veces de forma polémica a veces, pero digo, es un lugar que no le sirve al vecino que no tiene agua y se queja, y después tampoco le sirve al desarrollador a veces que va y lo único que ve son trabas. Entonces, si ese lugar no le sirve a nadie, ¿qué hacemos? Bueno, yo creo que es parte de cómo redefinir eso. Y por último, sí creo como valorable, yo soy muy crítico del Consejo Municipal, pero estos 2 años que yo no estuve, o sea, yo estuve del 2015 al 2019, creo que sí valoro mucho el diálogo político que se dio en estos 2 años. Digo, con los recambios que se dieron a nivel municipal, provincial y nacional, creo que hubo algunos cambios en la mentalidad de cómo abordar algunas cosas, y particularmente en el Consejo Municipal, creo que se dio algo que antes no existía, que gente de partidos muy distintos, desde la Cámpora, Ciudad Futura, hasta sectores del PRO y el oficialismo, con todas las diferencias que tenemos, por lo menos pudimos sentarnos y decir, bueno, hay 3 o 4 cosas que esta ciudad tiene que resolver o tiene que empezar a abordar, y se dio, y creo que eso también fue posible porque al frente de los grandes espacios políticos quedaron mujeres. Digo, creo que eso posibilitó una discusión mucho más fructífera, mucho más colaborativa, digo, con María Eugenia Smuck por el oficialismo como presidenta del Consejo, con Karen Tep de Ciudad Futura, Marina Magnani y Fernanda Gigliani del peronismo. Yo creo que ese nivel de diálogo político lo permite esa visión, esa feminización de la política que hubiese sido imposible si nos poníamos Hapkins, Zuckerman y yo a querer discutir algo con una lógica machirula de quién es. Bueno, y me parece que ahí hay algo que hay que valorar, hay que decirlo, porque creo que es una clave de esa ciudad y esa política del futuro. Me gustó, Jaime, eso. Dijiste varias cosas. Yo no había analizado lo del nombre de ustedes, de Ciudad Futura. Esta es la ciudad al futuro, ¿no? Pero me parece bárbaro lo de la comisión que dijiste, pero lo que me parece que debería de, no quiero ser categórica, no, pero está buena. Lo que no tiene que haber ahí me parece es que solo sean teóricos, ¿no? Vos decís, siempre los exámenes son teórico-práctico. Si solo lo hacen los teóricos, que son los estudiosos que hay muchas veces de ellos que forman las comisiones, no ven la realidad de los que ejecutamos, ¿no es cierto? Y de los problemas al ejecutar, o los tiempos de la municipalidad, o los tiempos de los permisos, o los tiempos de los servicios. Los tiempos de los teóricos son otros, porque tienen tiempo para estudiar de sobra. Y vos decís, yo tengo que empezar la obra en un mes, o las obras, o lo que sea de práctico, ¿no? Tendría que haber prácticos, ¿no? O profesionales que ejecutan las obras, me parece ahí también, ¿no? Y pensarla desde ese punto, porque a lo mejor un teórico lo que hace es estudiar la letra chica y después se les van cosas por ahí de la realidad misma, ¿no? Sin duda, digamos, cuando yo decía antes que los que mejor conocen cuáles son los problemas y las soluciones, sobre todo, son los que habitan esos territorios, y por lo menos siempre fue nuestra política, por eso la idea de convocar a quienes hacen. Digo, el que hace, de hecho, el que hace es el que realmente se cuenta con los problemas y el que además lo tiene que resolver. Pues no es lo mismo tener un problema teórico que tener un problema práctico. El problema práctico hay que resolverlo de alguna u otra forma. No será la ideal, pero sí la posible. Digo, me parece que eso. Pero yo creo que, tiro esa propuesta como una idea concreta para ver cómo desde algún lugar específico sumamos cosas, porque muchas veces nos encontramos en alguna charla, ahora ya no hay más congresos, pero digo, y manifestamos buenas intenciones de distintos lugares, por ejemplo, ¿cómo hacemos para que aporte el Colegio de Arquitectos? Y todos decimos que sí, pero después no tenemos un ámbito específico para hacerlo, y yo creo que realmente estamos ante una oportunidad de
de cambiar las cosas. Creo que es una oportunidad esto que nos está atravesando como sociedad para ensayarnos alternativas. Lo que estábamos haciendo nos trajo hasta acá. No porque hayamos hecho todo mal, pero sí tenemos que ver cuáles son las cosas que hay que cambiar, y creo que está la oportunidad porque todo el mundo está viendo cómo se reinventa un montón de cuestiones. Creo que eso es clave. Más allá después seguir discutiendo temas centrales. Tiro uno cortito que nosotros no encontramos ni ahora que hay un diálogo político diferente, que es la Agencia de Justicia Urbanística, que es un proyecto que para nosotros es central para intentar separar la paja del trigo en lo que tiene que ver con las urbanizaciones y los grandes emprendimientos de construcción en Rosario, que tiene que ver con cómo hacemos para generar desde la ciudad un control en términos de lavado de dinero. O sea, nosotros estamos absolutamente convencidos de que Rosario cuadruplica la tasa de homicidios y es la ciudad más violenta del país, porque además de todo lo que nos está pasando, hay, digamos, en el rubro construcción la posibilidad de lavar muchos de esos activos. Hay muchos rubros, pero el rubro construcción es uno. Sí, pero una declaración jurada. Eso no va a ningún lado. Eso es un convenio que se hizo con la... Por eso, es una declaración jurada. Es una declaración jurada que va y queda en la municipalidad. Había un convenio con la UIF, pero que nunca se implementó. Y como muchas veces pasa, por eso nosotros, la Agencia de Justicia Urbanística, ¿qué es? Es hacer un cuerpo específico de jueces que en vez de que estén viendo si hay un bar que puso mal una mesita en la vereda, que vea la compra y venta de terrenos, que pueda seguir el circuito. ¿Cuántas veces vimos noticias en los diarios que al final de la vuelta el allanamiento termina en Córdoba y Corrientes en una cueva financiera que está abajo de la casa de cambio oficial? Digo, eso, digamos, que es realmente ir a donde está lo importante y donde vos podés generar cómo cortar la violencia en Rosario. Bueno, primero intentá de que no sea un gran lavadero. Digamos, creo que eso es el punto uno de ir por la ruta del dinero narco. Ahí tenés que llegar. Después hay una casa de cambio que le encontraron una bolsa con 400 DNI para el cupo del dólar. ¿Y eso quién lo investiga? Después tenés la mafia en la justicia, tenemos al jefe de los fiscales preso, o sea, es complejo. Pero bueno, a mí sí me parece importante que pueda haber un lugar justamente para separar las cosas. Digo, hoy, vuelvo siempre al ejemplo de la cultura, porque justo estuvimos ayer. Hoy vos tenés en la pandemia que las bandas narcos empezaron, primero, a extorsionar a los bares diciendo o me pagás una cuota mensual o te baleo el frente del comercio. Y ahora ya directamente están comprando los fondos de comercio de los bares quebrados. Y si vos dejás que eso continúe, en 5 años, toda la actividad económica de Rosario la van a terminar definiendo los narcos. Y no una exageración o un título rimbombante, porque ya pasó en otras ciudades. Si vos los dejás que te penetre, por eso yo empecé diciendo que si seguimos por este camino no hay ningún proyecto de vida, no importa si te tocó nacer en Villa Banana o en el Country Golf. No, nadie va a poder estar exento de eso, porque vos vas a estar queriendo hacer un negocio lícito y te va a parecer un tipo que en realidad está lavando guita por otro lado. O el abogado que en realidad es abogado de tu socio, pero también es abogado de los tipos. Entonces realmente no va a ser invivible la ciudad. Entonces me parece que si no, y ahí donde yo hoy que creo que la política no está reaccionando, no está viendo lo que realmente está pasando. Las usurpaciones que hay de las viviendas en los barrios populares, de las bandas narcos, es un delirio. En una semana, la semana pasada escuché 3 casos diferentes. En una semana te mandan un mensaje al Facebook diciendo, te doy una semana para que te vayas de tu casa, o te la valeo o me conseguís 400.000 pesos. 400.000 pesos a una familia de un barrio popular. No, que no, pum, le variaron la casa, se tuvieron que ir. Perdieron todo lo que habían construido en toda su vida. En una semana. Sí, y también está la de la denuncia en fiscalía, pero ¿qué va a hacer? El fiscal le va a poner un patrullero en la puerta, ¿cuánto tiempo? Para que pueda volver a la casa. Si después volvés a tu casa y tu hijo se va a la escuela y le pone un tiro a tu hijo. Entonces las madres que dicen, ya está, perdí la casa, antes prefiero perder la casa antes de perder mi hijo. Y me parece que lo importante es que nosotros entendamos que eso no le está pasando a otro. No es que, bueno, eso le pasa a los que viven en los barrios populares.
porque todo eso está conectado y va a terminar llegando a todos lados y ahí no se salva nadie. Y esto es decir, vamos a terminar todo de alguna otra forma vinculado a estos tipos. Me parece que ahí es donde necesitamos un gran acuerdo multipartidario, sindical, empresarial. O sea, necesitamos discutir los temas importantes. Digo, si viviríamos en una ciudad que no tiene todo esto, si viviríamos en Dinamarca, está todo bien, que cada uno vea más o menos cómo sobrevive, nos dedicamos a hacer proyectitos estéticos que hacemos el urbanismo táctico y pintamos una senda peatonal de colores y hacemos... Pero estamos en la ciudad más violenta del país. Y yo creo que si no entendemos que eso nos afecta a todos los sectores sociales y que tenemos que hacer estrategias conjuntas, pero hasta no por solidaridad, no por decir, mira, me importa, porque cada uno lo haga por él, por su sector, por su cuestión corporativa, digo, los arquitectos que lo hagan por los arquitectos, los empresarios que lo hagan por los empresarios, pero no importa, pero por lo menos juntémonos a discutir los temas importantes. Y eso de verdad me preocupa porque yo no veo que esa agenda esté trasladada en los ámbitos de decisión. No está, no está. Digamos, después aparecen las elecciones, hay algunos títulos, pero en el día a día muchas veces la política se transforma en un trabajo más. Y muchas veces lo único que se está buscando, digo que sean todos así, lo digo siempre, en todos los partidos políticos hay cuadros políticos y militantes muy valiosos y que creo que todo eso tiene que ser parte de la solución. Por eso yo siempre digo, no es, vótenme a mí que yo resuelvo todo, porque no lo voy a resolver, porque es mentira. Digamos, porque no es así, no pasó en ningún lado del mundo. Digamos, lo que sí pasa, y vuelvo a insistir con la pandemia, es mostremos que colaborando somos mejores y además somos más eficientes. Porque tenemos una sociedad que además no es eficiente. Porque si vos me decís, la meritocracia nos demostró que somos una sociedad magnífica, y cada uno haciendo su esfuerzo solo en cada lugar salimos adelante, bueno, vamos por ahí, pero eso no es así. Tenemos que colaborar todos juntos, cada uno poniendo lo mejor que tiene, y ahí sí vamos a poder distribuir mejor los beneficios y las cargas de la vida en sociedad. Vamos a ser más justos, vamos a ser igualitarios, pero además vamos a ser más eficientes. Yo siempre uso una idea de Íñigo Errejón, que es un joven político español que empezó en Podemos, ahora está en otro, armó otra cosa nueva, que dice que las sociedades más igualitarias no solamente son más justas, sino que son más eficientes, porque aprovechan de mejor forma los recursos que tienen en su sociedad. No aprovechan los recursos de los que por distintos modos pudieron llegar a donde llegaron, sino que utilizan los recursos de todos. Digamos, las cabezas de todos los pibes y pibas de la sociedad tienen la misma o parecida oportunidad de desarrollarse. Entonces, las soluciones, las ideas y la creatividad de toda esa gente termina beneficiando a la sociedad, no solamente de los que lograron llegar a la universidad, por ejemplo, sino que realmente las fuerzas de la sociedad son mejor utilizadas y hacemos que la vida funcione mucho, mucho mejor. Pero me fui a cualquier lado. Ya me perdí. Escuchamos siempre que Latinoamérica es el continente más desigual del mundo, que parece ser que es así, pero a eso se le agrega una cosa, yo que tengo 65, lo escuché en todos los colores y discursos, donde se dice que Argentina es todavía un bicho raro dentro de Latinoamérica, en el sentido que tenemos una capacidad para aceptar la ley, pero en el sentido más llano de la palabra, desde tirar el papelito en la calle hasta darle el paso a una persona en la esquina, de no aceptar la ley, muy distinto a diferentes lugares de Latinoamérica tan pobres y tan desiguales como nosotros. ¿Qué visión tiene Ciudad Futura sobre eso? Digamos, si bien que no vamos a cambiar el mundo latinoamericano entero, pero ¿qué visión tenés de eso? Yo creo que sí lo vamos a poder cambiar. Déjame que tenga esperanza. Somos unos incurables optimistas todos los que estamos acá. Sí, pero yo creo que vamos a... Otra frase que uso mucho, que somos pesimistas esperanzados. O sea, es decir, somos pesimistas porque nos damos vuelta y vemos cómo estamos, pero también tenemos la esperanza que lo podemos cambiar. Mira, ahí me hiciste acordar cuando vino Rafael Correa hace un par de años a Rosario, que se lo dio en la universidad, el título de honoris causa,
Hizo una charla muy buena. Correa es magíster en economía, me parece, algo así. Y una charla que se llamaba América Latina, el desafío de pasar del crecimiento al desarrollo. Entonces, bueno, explicaba por qué el crecimiento no es lo mismo que desarrollo y demás. Y en un momento, y era muy crítico durante toda la exposición, algunos clichés que tenemos desde los latinoamericanistas o los de izquierda, nacional y popular, el nombre que le pongamos, y era como, hacía mucha autocrítica de eso, ¿no? Defendiendo claramente las ideas y las banderas, pero también siendo autocrítico de algunas formas de hacer. Y contaba como una pequeña historia, que no sé dónde la había sacado, que está buena y me recuerda un poco a eso que vos decís, de las idiosincrasias que tenemos en cada uno de los países, hacia adentro de Latinoamérica y Latinoamérica en general. Dice, vos siempre al latinoamericano en otras partes del mundo, cuando alguien emigra, por razones de crisis económica y demás, va a España, a algún lugar, siempre al latinoamericano se lo reconoce como una persona creativa, que es capaz de resolver problemas, que con muy poquito hace muchas cosas. Entonces dicen, bueno, mirá la gente que tiene en Latinoamérica y se tiene que ir y triunfa en Europa, y siempre hay una noticia del argentino que empezó con 2 palitos y hoy dirige la universidad de no sé dónde. Y está lleno de historias así por el mundo. Dice, y eso es verdad. Ahora, el gran problema que tenemos los latinoamericanos, dice, es, vos agarrás a un latinoamericano y lo mandás solo a una isla y lo dejás ahí y te vas. Y volvés a los 6 meses y volvés y el latinoamericano está vivo, no se sabe cómo, de dónde sacó la comida, de dónde se sacó el agua, pero el tipo sobrevivió ahí solo. Dice, en cambio, agarrá un anglosajón, lo pones en una isla solo, volvés a 6 meses y está muerto de hambre porque no supo cómo sobrevivir. Dice, ahora hacé lo mismo pero con un grupo de personas. O sea, agarrá un grupo de latinoamericanos, dejalo en una isla y volver a 6 meses, y agarrá un grupo de anglosajones, poner en una isla y volver a 6 meses. Dice, vos vas a los 6 meses a los anglosajones y están los tipos y se construyó una iglesita, se pusieron de acuerdo en cómo gobernarse más o menos, tienen el patio, hicieron una huerta. Van a los 6 meses a los latinoamericanos y se están todavía todos peleando a ver quién es el jefe. Y me pareció una muy buena historia, y sobre todo contada desde Rafael Correa, no contada desde Clinton. Digamos. ¿En qué sentido lo digo? En que muchas veces nos faltan como algunas reglas para ver cómo convivir en sociedad. Digo, en eso que vos planteas. Decir, bueno, ¿cómo somos capaces de ponernos de acuerdo, de cómo dejar de lado el narcisismo de las pequeñas diferencias y realmente poner reglas claras para todos? Y que muchas veces lo hacemos individualmente y podemos sobrevivir en contextos adversos, pero de manera colectiva nos cuesta mucho más. Y yo creo que esta época que viene es colectiva, no es. O sea, es con trabajo en grupo, es con equipos. Esto ya no lo discute nadie. Ninguna ideología lo discute. Que realmente para que algo funcione, digo, desde para poder hacer una inversión y construir un edificio hasta para poder tener un bloque en el consejo, es por equipo, es construyendo colectivo, no es una sola persona maravillosa que baja una orden y esa orden se ejecuta perfectamente de principio a fin. Todo lo que estamos acá podemos contar 1000 anécdotas de quilombo de cómo trabajar en equipo, con recursos, sin recursos, nada. Entonces me parece que ahí sí tenemos un gran desafío de cómo aprendemos a trabajar en grupo, en colectivo, poner un objetivo común, que ese objetivo común sea un objetivo válido para todos y que cada uno tiene ahí una parte. Digamos, que no todos tienen que ser el protagonista en todo momento, sino que cada parte aporta a ese proyecto. Pero yo creo que tampoco eso pasa porque no hay proyecto colectivo. Entonces, si no hay proyecto colectivo, mi parte sola, no sé para qué la estoy haciendo. Entonces ahí es donde respetar una ley o una norma es abstracta. O sea, yo respeto una ley y una norma porque entiendo que si respeto esa ley y esa norma, el beneficio va a ser mayor. Y eso tiene que ver con vivir en una sociedad y tener un objetivo. Bueno, yo me privo de determinadas cosas, no puedo hacer exactamente lo que quiero, pero bueno, porque hay un objetivo mayor y yo sé que si hago esto bien, el resultado va a ser mayor. Ahora, ¿cuál es el sistema de incentivos que me mueven a hacer eso? Digamos, para un empresario, ¿cuál es el objetivo? No evadir impuestos y todo evadir impuestos. Y si es lo mismo. O sea, si en definitiva la sociedad ni te premia ni te castiga por eso. Y bueno, la voy a hacer mal. Digamos, un pibe en un barrio. ¿Cuál es el beneficio que yo le doy para que
vaya a la primaria, vaya a la secundaria, e intente trabajar un trabajo digno, si después, recién un pibe me dice, acá en este barrio, me dice, y Monteverde, vos que estás en la política, dice, no, un laburito, si me pide un laburito, yo... dice, porque acá la única opción que tenés es que te den un fierro para cuidar un búnker. Sí, o sea, la única opción que tengo es un fierro. O sea, si quiero voy y me dan un fierro para cuidar un búnker. Esa es la única opción que tengo. Entonces, ¿cómo le decía a ese pibe que que no agarre eso? Desde la moral, de decir eso está mal. Pero la sociedad no le está ofreciendo ninguna alternativa y no le está diciendo, bueno, si vos haces estas cosas bien, hacelas bien porque al final hay recompensa. No, no existe. Porque toda esa escala de valores está absolutamente rota, porque hasta el mismo capitalismo del siglo pasado era un capitalismo donde si vos hacías más o menos las cosas bien, o sea, si vos estudiabas, hasta si ibas a la universidad, iba a tener hoy un título universitario, ¿qué te asegura? Prácticamente nada. Nuestra generación, yo siempre cuento el mismo ejemplo. Mi primer trabajo en blanco fue ser concejal. O sea, la primera vez en mi vida que yo tuve una tarjeta de débito fue a los 30 años cuando estaba el consejo. Jamás en la vida había tenido una cuenta, un recibo de sueldo, una cuenta donde haya una plata a fin de mes. O sea, yo estudié comunicación social, básicamente mi oficio es diseñador gráfico, soy licenciado en comunicación social y todos mis trabajos anteriores, como los de toda mi generación, eran absolutamente precarios. O sea, jamás trabajé en relación de dependencia con obra social. Bueno, por eso. Pero eso, había en el capitalismo del estado de bienestar, era otra la seguridad social. O sea, tener un título te aseguraba un montón de cosas. Digamos, tener una vida mucho más estable. Nuestra generación, olvídate, una cosa de largo plazo. Entonces, ahí es donde todo se vuelve muy volátil y donde cumplir las reglas y pasa a ser el objetivo número 20. Entonces, me parece que es ahí donde tenemos que ni querer volver a una cosa que ya no existe, a una sociedad de otro momento, donde el trabajo era lo que te ordenaba la vida. Hoy no es eso, o sea, de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, no existe más. Creo que no hay que comprar esos caminos de flexibilización absoluta, la que decía Esteban Bullrich. Hay que disfrutar de la incertidumbre. Sí, o sea, disfrutar la incertidumbre cuando tenés algunas cosas resueltas. Ahora, cuando no sabés, te quedaste sin obra social, no sabés, digamos, si vas a poder pagar el alquiler, esa incertidumbre es bastante difícil de disfrutar. Sí que en distintos momentos de tu vida vos podés hacer caminos diferentes, pero es una discusión que da un pedazo de la sociedad. Yo discutíamos para ir un tema más específico a esto. De paradigmas que cambiaron, que se pueden aprovechar para mejor, pero hay que hacer política pública para eso. Digo, el paradigma de la vivienda propia, propiedad privada, de tu vivienda y construirla. Hoy, el que puede acceder a eso, termina de construir la casa de 2 plantas y 2 habitaciones cuando los hijos ya se fueron de la casa. Entonces después quedan, digamos, el matrimonio solo en una casa que le queda grande y los hijos alquilando en otro lugar. Entonces, ese paradigma tampoco estaba tan bueno. ¿Por qué no pensar en políticas públicas que desarrollen un mercado y que también el Estado aparezca como una alternativa para tener una vivienda en cada etapa de la vida? O sea, porque vos cuando sos jóvenes, cuando sos estudiante, necesitas un tipo de vivienda específica. Cuando después tenés otra edad, necesitas, bueno, y cuando te jubilaste es otra cosa. Digo, ¿por qué no pensar en esos paradigmas y salir de la propiedad clásica de la casita de esta manera? ¿Quién está dando esa discusión? Por lo menos desde la política, nadie. Bueno, ese podría ser un tema para discutir en esta comisión de la ciudad pospandemia. ¿Cómo hacemos para garantizarle a todas y a todas una casa para cada etapa de la vida? Bueno, y ahí hay oportunidades para todos los sectores, para los arquitectos, para los que construyen, para la gente que necesita una vivienda. ¿No hay sensación más frustrante que ir todos los meses a una inmobiliaria, dejar la mitad de tu sueldo en una casa que no te gusta, que te queda lejos? O sea, es lo peor del universo y que además te maltratan. O sea, digo, me parece que ahí hay oportunidad de desarrollo. O sea, pero ¿cuál es el desarrollo? Que para ir a lo de crecimiento y desarrollo de Correa. O sea, el desarrollo de una sociedad que puede organizarse, por ejemplo, en cómo satisfacer una necesidad. Por ejemplo, nos ponemos de acuerdo como sociedad que sería un objetivo deseable que todos tengamos una vivienda distinta en cada etapa de la vida para cada una de nuestras necesidades. Sí. Bueno, organicemos a un pedazo de la sociedad en pos de ese objetivo. Organicemos a los arquitectos en pos de ese objetivo, organicemos a los albañiles y a los sindicatos en pos de ese objetivo, organicemos las políticas públicas en pos de ese objetivo. Bueno, ahí tenemos un objetivo común en el cual gente que pensamos distinta podemos trabajar
para vivir mejor mañana. Ahora, si después lo que organiza, cómo se construye en la ciudad, es la rentabilidad, entonces vos te ves una propaganda, es igual, el plazo fijo te rinde tanto, el dólar te rinde tanto, y poner plata en una cosa medio extraña te rinde tanto. Bueno, entonces ahí estamos organizando un pedacito de la economía y de la sociedad para el ahorro, que no está mal, porque el que tiene ahorro está bien que no se le licúe la plata en el bolsillo, pero para eso hay que construir edificios, o hay que construir edificios para que viva gente, en una ciudad donde tiene el 30% de la gente que no tiene casa. Bueno, me parece que esos serían los desafíos que por lo menos yo deseo de cómo organizar la sociedad del futuro. O lo organizamos vía solamente la rentabilidad y sálvese quien pueda, o nos organizamos para satisfacer necesidades, y en ese organizarse para satisfacer las necesidades y que todos vivamos mejor, no una sociedad sin mercado, sin empresarios, sin ganancia. Porque también vos necesitas desarrollo para eso, y ahí se mueve toda una economía. Y tampoco es que nosotros pensamos que eso lo tiene que hacer el Estado, porque también ese modelo que todo lo hace el Estado también fracasó. Ahora, para mí la clave es dónde ponemos el eje. O sea, alrededor de qué organizamos nuestra vida. Y la pandemia creo que lo demostró, es que tenemos que organizar la vida alrededor del bienestar de las personas, cómo repensamos el vínculo entre las personas y el ambiente. O sea, podés vivir en un departamento hermoso acá en la Acualina, que no sé cuántos metros cuadrados. Ahora, si vos te prenden fuego todos los días enfrente y no podés respirar, vos podés tener el metro cuadrado más caro del mundo, pero no podés respirar. Entonces, eso es entender que somos una sociedad. Te va al piso más alto, te pones todo lo que, pero no podés respirar por el humo enfrente. Y puede tener mucha plata, pero no puede contratar a un tipo que te vaya a apagar el incendio. Lo tiene que resolver otro. Lo tenemos que resolver como sociedad. Bueno, yo creo que ahí está el gran desafío. ¿Cuáles son, en la sociedad post-pandemia, cuáles son esos núcleos, esos ejes que hacen que nos organicemos de una manera distinta? Tantas cosas dijiste que sí, hay cosas que son culturales y hay nuestras, ¿no? Porque vos te vas a Alemania y hay generaciones que alquilaron casa toda la vida. La casa propia no, pero no falta la vivienda, ¿no? Que ese es el punto, no que sea tuya o no. En Alemania hay generaciones y generaciones que alquilan casas. Bueno, la vivienda pública de alquiler fue uno de los... Son ministros de Estado, profesores, profesionales. Yo tengo una tía que vive en Alemania, es alemana, y la familia del marido son alemanes y nunca tuvieron su casa. Y él fue ministro de Educación. Él no hubiera podido tenerla, ¿no? Pero es algo optaron cultural, por eso. Sí. claro. Pero lo que vos decías también es de pensar en conjunto y bueno, como el mismo nombre de ustedes dice, es la ciudad en el futuro. Y también decía de Correa, no, del español que se llamaba Juntos, el Podemos. Podemos. Uh-huh. Creo que todos los nombres van marcando lo que uno puede hacer la ciudad, una ciudad en el futuro. Es la intención de hacerla, ¿no? Y de pensar la ciudad para el futuro, y desde el granito de arena que los arquitectos podemos dar, y de trabajando individual y colectivamente, ¿no? También. Pero me parece que las construcciones, estaba sin volumen, las construcciones es lo que van haciendo las ciudades, ¿no? Y los servicios es lo que hacen las ciudades, ¿no? Bueno, para ir terminando, y antes de terminar, te iba a dar la palabra a Lía, que es la arquitecta Lavarello y forma parte de la Comisión de Urbanismo. Un tema que quedó, pero antes otra pregunta. Lo de la comisión esa asesora que mencionaste, la verdad que... Comisión asesora dijiste en el Consejo. Una comisión. Porque la sensación que tenemos nosotros que hacemos, como bien dijeron antes, es que se toman decisiones en el Consejo y se aprueban ordenanzas, por ahí muchas veces sin la previa consulta con la gente que está ejecutando la ciudad. Entonces, no sé cómo se podría implementar, si fuera posible, pero es muy importante. Claro, que ya estamos firmando, porque la idea, la verdad es que parece prometedora en el sentido de poder opinar previo a que se aprueben las órdenes. Una consulta más, digamos. Yo sé que los temas se debaten, que ustedes tienen asesores de todo tipo, tienen arquitectos también, o sea, eso está, pero la gente que está construyendo en este momento, los que hacemos, por ahí estaría bueno que se haga algún tipo de consulta
Me parece una idea, la verdad que como para desarrollarla. Y el otro tema que está dando vueltas y que nosotros lo venimos debatiendo en la comisión es el tema del centro y las peatonales. No sé si ustedes tienen alguna idea formada o qué opinión tenés al respecto, porque es grave. Yo entiendo que ustedes trabajan mucho en la periferia, que me parece fantástico, pero el centro, de alguna solución le tenemos que dar. No sé si tienen algún proyecto, si tienen, qué visión tienen sobre ese problema que lo venimos debatiendo en la Comisión de Urbanismo un montón, bueno, con la MUNI también. Sí, ahora hay, bueno, la municipalidad presentó varias iniciativas con respecto a la revitalización del centro. A ver, un par de cosas al respecto. Por un lado, yo creo que hay algunas iniciativas que está planteando hoy el municipio que pueden ser válidas, algunas partes, algunas estamos en contra, otras no, pero me parece que se está optando por discutir por partes. Y creo que lo que tenemos que hacer es discutir la globalidad. Que esto no quiere decir, sobre pretexto, discutir la globalidad, no discutimos las partes. Pero sí me parece que a la hora de empezar a tocar los indicadores urbanísticos de la ciudad, tenemos que dar una discusión más global. Porque si no, digo, en aquel momento se acuerdan cuando fue el plan de Mirta Levin del Plan Urbano 2007-2017, que en principio iba a ser una discusión general y después, como eso políticamente no avanzó, se empezó a aprobar por sectores, centro, primer anillo, segundo anillo y demás. Entonces lo que digo es, si vamos a empezar a cambiar ese código, yo creo que necesitamos dar una discusión más general. O sea, discutamos el centro, que claramente hay que revitalizarlo. Yo creo que ahí la cuestión cultural tiene que jugar. Hoy las peatonales mueren a la hora del comercio y es imposible que si no hay otro tipo de uso y otro tipo de actividad, eso tenga una cuestión de revitalización. Y también tenemos que discutir eso en torno a la vivienda. Porque si no, lo que pasa es que avanzamos con revitalizar diferentes zonas con usos, por ejemplo, culturales, gastronómicos de noche, y después tenemos el reclamo de los vecinos, que es lo que está pasando hoy en Pichincha. O sea, ¿qué queremos de Pichincha? Que sea tipo San Telmo, Palermo, Hollywood y qué sé yo, o queremos, digamos, seguir construyendo torres de vivienda residencial, porque eso es incompatible. Y lo que siempre pasa en política es el ni y el punto medio que no deja conforme a nadie. Entonces, ponemos una noche que se revitaliza y después vienen los vecinos y se quejan por eso. Como no queremos quedar mal ni con los vecinos ni con los gastronómicos, hacemos un punto medio que es la nada misma. Entonces, me parece que ahí, a la hora de debatir sobre la revitalización del centro, podemos discutir si es subiendo un piso o 2 pisos, o sea, si dando incentivo de altura es una posibilidad, pero si no discutimos cómo le damos vida en términos generales al centro, si no discutimos esto que decía antes, si definimos corredores para la cultura, ¿por qué no que el corredor sean las peatonales? Bueno, ¿qué hacemos con los edificios que hay en esa zona? Bueno, me parece que esos son los debates que tenemos que dar y sí me parece que es complejo cuando lo discutimos de forma sectorizada, como pasó con lo de Córdoba y Corrientes de lo de la Tuca. Digamos, un proyecto, digamos, en el medio de Córdoba y Corrientes, triplicando la altura máxima, no puede ser un problema la altura, porque la altura en sí mismo para nosotros no es un problema. El tema es que discutamos, demos una discusión mucho más general. Yo creo que ahí hay una oportunidad y es difícil, y también esto lo digo para nosotros, cómo hacer, por eso me parece que lo de la comisión post-pandemia puede ser un lugar, cómo hacer para realmente dar ese debate y no quedar como que no querer dar el debate porque querer dar el debate general. Porque si no, y muchas veces queda en el sí o el no, porque lo mismo que le pasa a ustedes, nos pasa a nosotros como oposición. O sea, muchas veces llega el proyecto y el proyecto es por sí o por no. Entonces, yo no pido que coproducir la política con el municipio, pues listo, digamos, la ciudad eligió un intendente, el intendente eligió un equipo y está bien. Ahora, pero me parece que hay algunas cosas que se deberían debatir de otro modo. Vuelvo al ejemplo de Nuevo Alberdi porque me parece que es el que más conozco y además es mucha tierra y es un conflicto muy grande. Esa política sí la pudimos discutir antes de que llegue al Consejo. O sea, ahí sí pudimos discutir con la Secretaría de Planeamiento, con el sector privado. O sea, hubo la voluntad de sentarnos todos juntos en una mesa, sabiendo que teníamos intereses distintos cada uno en ese lugar, pero que había que llegar a una solución. Y sabiendo que esa solución no tenía que ser que uno gane todo o que el otro gane todo. O sea, que no haya vencedores y vencidos, porque
Nosotros hoy logramos que la gente se quede, que el barrio se urbanice, pero también vamos a necesitar inversión privada para ese lugar, porque también queremos que se desarrolle, porque queremos que la plusvalía que capte el municipio no sea en plata y en obras, sino que sea en tierra, que es lo que el municipio falta. Bueno, digo, ahí hubo un cambio de cómo pensar los convenios urbanísticos, pero fue posible porque nos sentamos antes de que la ordenanza llegue al Consejo. Si no, nosotros en el Consejo estamos sí, no o abstención, que es malísima para nosotros. Nosotros intentamos no abstenernos nunca, pero hay veces que no te dan opción, porque vos decís, no estoy en contra, pero tampoco me parece que sea la solución. Digo, entonces me parece que esta es una oportunidad, discutamos la cuestión de las distintas centralidades, la centralidad del centro, la cuestión de... Hoy tenés un nivel de dinamismo económico-comercial en la periferia de la ciudad más que en el centro. O sea, el corredor San Martín es mucho más dinámico que el corredor de calle Córdoba. O sea, pasa mucha más actividad, mucha más vida en ese corredor que siempre estuvo olvidado, digamos, en el sur de la ciudad. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Por qué no discutimos cómo meter cultura y otra movida ahí? Eso lo logra la zona sur porque la zona sur tiene una idiosincrasia muy arraigada que resolvemos todo en el sur, son medio separatistas. Pero en el norte, yo viví siempre en el norte no tiene eso. En el norte no tenés prácticamente desarrollo gastronómico, no tenés nada, en la zona norte específicamente. Claro, después tenés Funet, que va con otro perfil. Pero bueno, digo, volviendo a esta cuestión de las peatonales, yo creo que está del centro está este desafío. Veo difícil que se pueda discutir algo más que no sean esas ordenanzas. Y bueno, me parece que hay que ver esto, cómo hacemos fuerza entre los distintos sectores para decir, bueno, no es que nos oponemos, pero sí me parece que hay que abrir la discusión un poquito más. ¿Sí? Bueno, ayer daba el mismo ejemplo en cultura. Hoy estamos discutiendo, por un lado, la revitalización del centro y por otro, el nuevo código de convivencia, que parece que una discusión aparte, que es la reactualización, el nombre lindo del código de falta. Pero ahí lo que se discute después es cómo convivimos justamente en esos entornos. Y le estamos dando de modo separado esa discusión. Esa discusión la tenemos que juntar, porque después tenés el problema ese. Vos hacés que vayan 4 o 5 bares a una esquina, y eso va a generar conflicto con el vecino de al lado. Y después, ¿cómo lo resolvés eso? Yo creo que el caso de Pichincha es el ejemplo. Una zona, yo me crié por esa zona, yo soy del norte, pero fui toda la vida a la Burruchaga, entonces a Pichincha lo conozco cuando era nada, hacer un paredón, era oscuridad, y realmente la zona se revitalizó bien, digo, uno hace mucha crítica al socialismo, pero digo, la zona se revitalizó, hay una centralidad diferente, digamos, pero ahí tenés conflicto. Yo creo que la clave también en términos políticos es reconocer esos conflictos e intentar resolverlo de una manera que no sea esta del ni-ni. Digamos, que no sea como Calle Salta, que primero iban a poner el carril exclusivo y se quejaron los comerciantes. Después a la bicisenda, entonces hoy está todo junto y es una calle que interesante. Vos abrí la puerta y se la pegá al ciclista. Entonces, yo creo que esa foto que quedó en Calle Salta es un poco la política de los últimos años del socialismo. Bueno, hacemos cosas, pero nos putean, entonces me corro un poquito y me corro, y bueno, y ahí estamos. Y me putean todo, pero no me putean tanto. Bueno, ahí no se puede construir una ciudad así. Digo, para que no quede así perdido, la tuca. Bueno, vamos al ejemplo cortito de la tuca, de malísima resolución de... Eso, sí, eso es lo puntual. Vos dijiste, el problema no es la altura, pero parece que no es la altura. Y yo pienso igual que él, el problema no es la altura, es preferible tener un edificio alto que dos bajitos que se ven uno al otro. Sí, y el problema es que después también a ver, ¿cómo vos le das coherencia y sostener el tiempo? Que no es fácil tampoco, porque después la presión de cada uno de los sectores va deformando la norma. Pero un ejemplo de la malísima resolución de la tuca. Eran 90 metros de altura y no me acuerdo cuánto de ancho, pero bueno, era como, el argumento era, me voy más alto para dejar un atravesamiento y qué sé yo. Bueno, se armó todo el escándalo, que sí, que no, siempre discutiendo en la dicotomía. Era un proyecto que tenía un impacto fuerte y pasaba por una sola comisión, lo iban a sacar en una semana de debate. Nosotros peleamos porque esté en planeamiento y que esté en ecología, porque además lo estudia impacto ambiental. Bueno, cuestión que hubo todo un debate
Y como siempre la política, resolviendo mal, para darle una solución lo que hicieron fue, los que primero se oponían, que había que tener estudio de impacto ambiental y demás, y que una torre muy alta, para justificar que antes se oponían y después le daban el voto a favor, lo que hicieron fue bajarle 2 pisos. Claro, lo achataron y lo ensancharon. Y lo único, entre comillas, bueno que tenía el proyecto, que era que se ganaba espacio en la planta baja, después del debate terminó perdiendo lo mejor que tenía y en definitiva los metros de altura ahí no tenían un gran impacto en esa diferencia que se bajó. Entonces, la discusión política en realidad no estaba discutiendo cómo hacer un proyecto mejor, era cómo salir del entuerto que se había generado y puc, puc. Entonces, digo, esas son las malas resoluciones muchas veces de cuando no se discuten las cosas de manera seria y se termina buscando la famosa salida política, que esto del ni, te va para un lado, te va para el otro. Es lo que hablábamos el otro día de que se salen las cosas de la municipalidad, en este caso sería un estudio de arquitecto, y después lo modifica la política, no otro profesional con conocimiento o técnico de la materia. Mira, yo te voy a dar un ejemplo. Un proyecto que era esbelto, que tenía menos ocupación del suelo y que a lo mejor en metros cuadrados después hacía menos. El tema que hoy tenés la área de reserva, que son zonas donde... Fue el proyecto en sí y la ciudad. Y lo hizo alto. Sí, que a todo esto... Que a todo esto sigue siendo una cochera que ahora tiene indicadores y tiene una cochera. Y nosotros dijimos, eso no se va a hacer nunca, estamos valorizando el suelo, no sabemos para qué. Pero ahí también tiene el problema de la arbitrariedad, que son las zonas de reserva, entonces puede ser cualquier cosa eso. Entonces eso queda en una cosa entre la municipalidad y un privado, se ponen de acuerdo y mandan el proyecto al consejo. Al consejo llega el proyecto como está. Yo doy un ejemplo para lo que nosotros una superación. ¿Qué hicimos en Nuevo Alberdi? Que insisto, son 500 hectáreas. O sea, nosotros definimos los indicadores para 500 hectáreas. 500 hectáreas en el centro de Rosario, para que lo dimensionen, es Oroño, Pellegrini y El Río, sacando el Parque Urquiza. Toda esa cantidad de tierra. ¿Nosotros qué hicimos ahí? Nosotros dijimos, acá es el Estado el que tiene que recuperar la capacidad de planificación, o sea, de pensar esa ciudad del futuro, y tiene que dar, ahora me acordé de las reglas claras para todos. Esa es una ordenanza que tiene que soportar 40 años. Porque son 500 hectáreas, o sea, urbanizar 500 hectáreas va a llevar mucho tiempo. De hecho, nosotros tenemos un cálculo aproximado que en esa tierra pueden llegar a vivir 60.000 personas. O sea, puede ser la 4ª ciudad de la provincia de Santa Fe. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? ¿Y por qué un cambio de paradigma con respecto al anterior? Vamos a comparar muy brevemente 2 ejemplos. Los pasos del Jockey y el proyecto de Nuevo Alberdi. En los pasos del Jockey era una ordenanza que en su texto está hecha a pedido de un particular que es Convenio Urbanístico Sociedad Anónima que quería desarrollar 4 barrios privados. Entonces la municipalidad dice, bueno, a partir de esta iniciativa privada, de estos 4 barrios privados, nosotros ordenamos, o sea, eso va a tener un impacto a esos 4 barrios privados y además va a tener infraestructura que beneficia al resto. Pero básicamente era hacer una ordenanza porque ahí había un interés privado. En la ordenanza de Nueva Alberdi hacemos todo lo contrario. Reconocemos que hay intereses en esa zona. Ahora, el Estado dice, bueno, ¿cómo queremos que sea a futuro este sector de la ciudad? Vamos a respetar las restricciones ambientales y naturales porque estamos planteando otro vínculo de las personas con el medio ambiente, que es esto que decíamos antes. Está la gente que vive, están los nuevos desarrolladores. Pero bueno, vamos a marcar las reglas generales. Vamos a cambiar el paradigma, no le vamos a exigir al urbanizador que lleve todos los servicios, porque ¿qué hacía el municipio? Al municipio le convenía que los desarrolladores sean lo más grande posible para que tenga espalda para la infraestructura. Que eso era un doble juego, porque por un lado el municipio gratis llevaba infraestructura, ahora solamente podían participar los grandes. Y por ende la ciudad, si además se planificaba en los lugares donde había inversión privada, solamente la ciudad se iba a desarrollar en los lugares que haya grandes inversiones inmobiliarias. Entonces nosotros decimos, no, vamos a volver a la lógica. O sea, que el Estado haga obra pública, que es obra pública se llama, lo tiene que hacer el Estado, no un Estado bobo que le haga toda la obra pública y le valorice el terreno del privado y el privado no ponga nada, pero que el Estado haga obra pública que tiene con qué, porque puede recurrir, primero porque el Estado recauda,
porque puede recurrir al Estado provincial y al Estado nacional para esa obra pública, que valorice el terreno y que al privado no le pida plata antes de empezar el proyecto, de llevar toda esa infraestructura, sino que diga, bueno, dame un porcentaje de la tierra, que es lo que yo no tengo. El Estado no tiene tierra y la tierra es un recurso finito en la ciudad. Hay X cantidad de hectáreas y no hay más. Entonces, que el Estado haga obra pública y que el privado ponga tierra. Hoy en esas 500 hectáreas de Nueva Verde no hay ni un centímetro cuadrado de tierra pública. Nada. Hay una ley nacional de expropiación que tiene declarada de interés social sujeto a expropiación 70 hectáreas. Entonces nosotros ¿qué decimos? Bueno, en vez de que el Estado nacional expropie, que gaste recursos, que nos metamos en un quilombo jurídico, que sí, que no, que me impugnan, bueno, yo te tomo, en vez de expropiarte, te tomo de compensación del convenio urbanístico esa tierra que hoy está expropiada y está ocupada. Entonces vos de ahí descargás la donación que tenés que hacer, la gente se queda, ordenamos el territorio de manera distinta, no hacemos esta expropiación media arbitraria, que es la que está hoy por coso, sino que ordenamos el territorio. Entonces ahí resolvimos algo que era muy conflictivo y lo resolvimos de una forma positiva. Y además que hicimos, bueno, marcamos, bueno, este va a ser el corredor principal de integración para que se integren, por un lado, el barrio popular hoy existente, por otro lado, la expansión de la urbanización que viene de la Newbery, de Hostal del Sol y toda esa zona. Lo que nosotros estamos proponiendo es que ahí hagan infraestructura pública para que como que dé un avance, como que el Estado diga, bueno, avancen por acá. Generamos un sistema de espacios públicos, de espacios verdes, generamos macromanzanas o supermanzanas. Entonces, esas supermanzanas son las unidades de gestión para que el privado presente proyectos. Entonces, son más chicas que las unidades de gestión grandes que solamente pueden participar los grandes grupos. Y lo que decimos, bueno, estas son las supermanzanas. En el perímetro de la supermanzana se puede construir tantos metros, hacia adentro tanto, y le dejamos libertad para que aparezcan distintos proyectos con particularidades, proyectos urbanísticos. Damos nuevos modos de asociación, o sea, el reajuste de tierra para que los propietarios puedan asociarse y más si a uno le tocó justo la calle, no se lleve toda la peor parte y el otro que no le tocó nada, sino que se puedan asociar. Es decir, borrar la frontera entre propietarios, que, digamos, de los lotes, que se puedan asociar y que puedan presentar un proyecto. Y esas reglas son pareja para todos. O sea, viene la empresa más grande y tiene esas reglas. Y viene un grupo de propietarios que contrata un estudio de arquitectos chiquito y tiene las mismas reglas. Sabe cuánta compensación tiene que pagar, sabe cuántos metros puede construir, tiene la libertad de diseñar el proyecto urbano en la escala y las reglas son iguales para todos. O sea, no depende si vos sos amigo mío y hacemos un proyecto particular o si el otro es un enemigo. Entonces, vos lo que haces, estas son las reglas para todos. Hoy no les cambiaste los indicadores ya, o sea, no les generaste el valor, sino que sí, estas son las reglas, vengan, presenten proyectos y son reglas claras y se aprueban si está de acuerdo a la normativa. Eso nosotros creemos que es un modelo virtuoso. Ahora hay que hacerlo andar y mostrar que funciona para todas las partes. Yo creo que lo vamos a poder hacer andar. También la idea de que se sume el Colegio de Arquitectos, que se sumen, nosotros en la campaña anterior estuvimos reunidos con la Cámara de la Construcción, que la idea es poder hacer una nueva reunión, porque la idea es que se sumen todos a ese proyecto. Porque realmente podemos mostrar que puede ser distinto, que se puede desarrollar el sector privado, que podemos convivir distintos sectores sociales, que puede haber inversión pública. Y realmente me parece importante que después de tantos años de una zona en conflicto, se haya resuelto ese conflicto de manera pacífica, de manera consensuada, y que además podamos mostrar que ahí podemos hacer un proyecto de ícono. Si eso sale bien, creo que puede ser el antecedente para que repliquemos eso en distintos lugares de la ciudad. Pero me parece que lo traía a colación de los cambios normativos, de todos los quilombos que se suceden entre las distintas particularidades. Bueno, hay un paradigma nuevo a probar y creo que va a funcionar. La norma antes era mucho más clara. La norma antes era 2 veces el ancho de la calle, o 1,5 veces, depende del anillo que fuera, el lote medía tanto, por tanto, eran 1.000 metros por 5, que era el índice, eran 5.000, y era recontra claro. 2 veces el ancho de la calle era la altura que podías hacer. Bueno, se fue complejizando todo tanto que no sé, siempre hay algo que es más claro al final del camino. Y la manzana es algo básico, me parece, ¿no? Si vos vas a los barrios y hay
la calle, el cordón, la vereda, la línea municipal en una manzana, es lo mejor, todos quieren ver la calle. Entonces eso también es lo que pasa, cuando hay dos torres, una frente contra frente. En Buenos Aires, cantidad de gente vive en contrafrente y está feliz porque hay, como le dicen los porteños, un pulmón de manzana divino con árboles, con jardín. Acá te preguntan, ¿frente o contrafrente? El contrafrente sale más barato. Entonces, miro de las mega manzanas, me gusta mucho, pero a mí, porque si siempre hay construcciones adentro. Bueno, pero, qué sé yo, son formas de analizarlo, de marcarlo, de verlo. Pero la manzana y la calle y la vereda es parte del barrio de la ciudad que era el que hablaba, ¿no? Y de lo que antes se estaba en la calle y en la vereda. Es bárbaro, me parece, esto de poder conversar, de charlar entre las entidades, entre los grupos, tener participación en la ciudad y en el futuro, ¿no? Estamos nombrando Ciudad Futura todo el tiempo, que me encantó. Me pareció bárbaro eso. Bueno, ya pasamos 1 hora del vivo, pero podemos seguir hablando, así que más de 1 hora y media. ¿Queda grabado eso ahí después para...? Sí, Sí, después también podemos hacer recortecitos. Así que muchísimas gracias. Esperamos volver a recibirte después del 10 de diciembre, como vos dijiste, ya como concejal, para seguir charlando. Y bueno, muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Cada vez que nos convoquen acá estaremos. Y de última después, se me ocurrió recién, puedo armar el proyecto este de la comisión de la ciudad post pandemia e ingresarlo también con avales de distintas instituciones, cámaras y demás. Me parece que puede estar bueno para darle de entrada ese perfil de que sea un lugar como... Ahí está. Me parece que puede estar bueno, porque creo que... Por la vivienda que No. lo voy diciendo, todavía no se lanzó. Estamos la Cámara, el Colegio Escribano, la UOCRA, el Colegio... Sí, están en la construcción, ¿no? Como Sí. los escribanos, los abogados, los contadores, digamos, agrimensores, desarrolladores, sí, nosotros, los arquitectos, la EB, la Cámara, no quiero olvidarme de nadie, como dice Catalina, pero digamos, todas las entidades que confluyen en una obra, la OCRA también. Claro, por eso resumiría bastante ese Podemos ser todos los asociaciones que avales. podrían avalar o participar ahí. Buenísimo. Dale. Armo y después se los paso. Estamos ahí en contacto y yo creo que es clave esto, poder discutir cosas más allá de la coyuntura es central. Si no, no salimos nunca. Nos estamos dando todo el tiempo la cabeza contra la pared y además también todos necesitamos soñar en algo más grande porque cada vez el día a día se hace más complejo y es necesario decir, bueno, vamos hacia allá y el esfuerzo de hoy vale la pena. Así que bueno, nada, muchas gracias por este diálogo. Nos vemos la próxima.